Quiero darle un agradecimiento enorme a la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Alargamiento y Reconstrucción Ósea, en cabeza del secretario, doctor Carlos Severini, quien ha tomado el liderazgo de esta actividad que estamos retomando en este año 2023. Es conocido por todos de que en la fase de la pandemia, el grupo del Socora lideró con número de asistentes y número de eventos de webinar que fueron de gran aceptación de la comunidad de ortopedistas a nivel país. Las cifras lo demuestran claramente, pero habíamos dejado de hacer esta actividad y noté que nuestros compañeros de ortopedia infantil continuaron en ese ejemplo, no solamente de la parte del webinar, sino de otras actividades alternas en las cuales nos permite compartir la academia. ¿Qué invitación mejor que compartir entre amigos conocimientos? Hoy tenemos un invitado muy especial que ya el doctor Severini lo va a presentar, y del mismo modo reiterarles que estas actividades del webinar se van a continuar dando. Con la gran acogida que se ha tenido con esto, vamos a poder tener actividades en el mes de septiembre y al parecer ya tenemos asegurado noviembre y diciembre, o sea que posiblemente tengamos un tema más incluido para el mes de octubre, y invitados de altísimas calidades académicas conocidos por nosotros, y qué bueno poder tener un espacio para interactuar, preguntar sin pena. Aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas, todos estamos en un proceso continuo de aprendizaje. Doctor Severini, muchas gracias. El auditorio es suyo. Fausto, muchísimas gracias a todos los participantes esta noche de nuestro webinar. Agradecidos con ustedes por una vez más conectarse en las páginas de la SCOT y de Socora para interactuar. Siempre es bueno llegar hasta las casas de nuestros colegas con información académica, y hoy tenemos un invitado de lujo. Nuestro invitado nos va a deleitar con una charla que une a dos capítulos que de una y otra forma siempre están unidos, que es el capítulo de ortopedia infantil y el capítulo de cirugía reconstructiva, que es el Socora. La charla del día de hoy es soporte pélvico, una opción en luxación inveterada de cadera en adolescentes. Nuestro colega es el doctor Luis, quien durante 18 años trabajó en el Roosevelt. El doctor Rueda estuvo 18 años en el Roosevelt. Actualmente decidió pasar a una opción más soleada. Nos acompaña desde la hermosa Montería. En también muchas ocasiones está en Cartagena, también en la Clínica Cerera del Mar, en donde está ayudando a todos estos niños que padecen patologías ortopédicas infantiles. Doctor Luis Eduardo, un placer tenerlo aquí hoy como invitado. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sea usted bienvenido a uno de tantos webinars que vamos a tener en Socora durante este periodo de 2023. Doctor Luis Eduardo. Excelente. Muy buenas noches a todos. Doctor Severini, doctor Desgranados, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que participo en el capítulo de Socora y para mí es todo un placer compartir estas experiencias y más que experiencias son un montón de dudas que surgen alrededor de la luxación de la cadera, especialmente en el paciente adolescente. Como les comentaba, creo que traigo más dudas que respuestas. Yo creo que en este tema no hay una verdad absoluta. Existen cualquier cantidad de publicaciones, artículos en pro, en contra de una técnica, de otra, y seguramente no tengamos la respuesta definitiva hoy, pero poder compartir las experiencias de cada uno yo creo que va a ser lo más enriquecedor para todos. Específicamente quise centrarme en la luxación inveterada de la cadera del adolescente.
la razón de haber escogido este grupo es que muchas veces en las juntas de ortopedia infantil, y yo sé que muchos de mis compañeros que me conocen saben que llevábamos pacientes con una luxación de cadera y decíamos, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Se puede operar? ¿No se puede operar? Ese era el foco del problema y decíamos, bueno, sí, no, sí, no, y como que al final hacíamos las de Pilatos y reuníamos algunos criterios y decíamos, listo, no, este paciente no se puede operar, no aplica para una cirugía reconstructiva de Clísic, dejemos este paciente a un lado y esperemos que haga su curso natural de la enfermedad, y como que queda en un limbo ese paciente durante un montón de tiempo hasta que o se hace sintomático o llega de algún otro cirujano reconstructivo, cirujano de cadera, que iríamos seguramente a hacer un reemplazo de cadera o artrodesis en su época, que ya pues hoy en día no se volvieron a hacer. Entonces, como para ambientar el tema, porque pues como decían ustedes, este es un tema que nos atañe a las dos vertientes de la ortopedia, es que dentro del algoritmo de tratamiento, porque pues no me quiero diluir en el tema de la displasia de la cadera, es muy amplio. En ese algoritmo de tratamiento nosotros cada vez hacemos un abordaje mucho más temprano de la enfermedad. De hecho, hoy en día como ortopedistas infantiles hemos venido haciendo entrenamientos en ecografía para hacer un diagnóstico aún más temprano. Ya no nos contentamos con los 4 meses ni con la radiografía de los 3 meses. Ya empezamos a hacer tamizajes ecográficos desde edades mucho más tempranas, desde las 4, desde las 6 semanas inclusive, para poder hacer el diagnóstico temprano, que es definitivamente la respuesta y la solución a lo que vamos a hablar esta noche. Y esto que vamos a hablar es la consecuencia de ese no diagnóstico temprano, de dejar pasar esta patología sin que se le dé la relevancia que ella tiene. Obviamente que en la medida que el tiempo va pasando, la complejidad dentro del algoritmo va aumentando, y para los que manejamos este tipo de patologías en pediatría, sabemos que pasados los 2, 3 años decimos, bueno, inicialmente podemos hacer solo una reducción cerrada, pasa cierto tiempo, entonces ya toca hacer una reducción abierta o una vía interna, después viene la controversia de que entonces es una reducción abierta más una osteotomía de pelvis después de los 18 meses de edad. Generalmente ya llegados a los 2 o 3 años, entonces viene el tema de que el fémur empieza a hacer tensión, entonces ya no se puede mantener adentro, entonces toca acompañarlo de una osteotomía femoral, o si hay problemas de anteversión femoral, corregir la anteversión femoral. Entonces esta parte la estoy solamente comentando para ambientarla dentro de todo lo que es el curso natural de esta enfermedad a través de la edad del paciente y el tipo de decisiones que vamos tomando. Hasta que llegamos a la edad ya después de los 6 años, generalmente en la mayoría de las publicaciones, donde se dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Llegan los 6 años y entonces empezamos a investigar, bueno, cómo está la madurez esquelética, miremos el carpograma, miremos cómo está el Tanner en el paciente, para uno decidir y armar criterios de que sí, es un paciente que puede tener una edad cronológica aumentada, pero una edad esquelética que no está tan madura, entonces podemos hacer intervenciones reconstructivas, y siempre vamos esperanzados en la posibilidad de la remodelación de la cadera y la remodelación del acetábulo, que generalmente va más o menos hasta los 6 años, que todos lo sabemos. Y de acuerdo a esto, pues escogemos las diferentes osteotomías pélvicas que existen. Esto obviamente va amarrado a todo un entorno que va desde el paciente, la madre, el entorno del sistema de salud, la ubicación del paciente, porque créame que ahorita que me encuentro trabajando en toda esta zona del Caribe, puedo dar fe que por lo menos en los 2 años que llevo acá, o más de 2, realmente llevo como 6 años, he identificado que en esta población es muy bajita la incidencia en displasia definitivamente, y no es por falta de tamizaje, porque créanme que llevo haciendo el tamizaje todo el tiempo y la incidencia definitivamente sí es muy baja. Eso ya lo sabemos por otros trabajos que se han publicado, pero en todo caso existen y llegan los pacientes, y acá con mayor razón el entorno es todavía más adverso y más complicado para estos pacientes que tienen dificultades en el acceso o que tienen temas culturales que no les permite abordar el tratamiento quirúrgico de esta patología, o inclusive temas religiosos que ya lo sabemos algunos de nosotros, donde el paciente, los padres prefieren déjeme el niño así no le haga nada y los problemas van a venir después. Entonces, finalmente, todo este tipo de cosas y todas estas condiciones, que es como el escenario de entrada para nosotros como ortopedistas infantiles que recibimos estos pacientes de primera vez,
es lo que vamos utilizando como criterios para iniciar y ofertar el tratamiento que el paciente requiera. Sin embargo, viene lo que comentaba hace un instante, llegan los 6, 7 años, uy, ¿ahora qué hacemos? Uy, ¿ahora cómo lo vamos a manejar? Uy, esto ya no va a remodelar. Entonces viene el que levanta la mano y entonces yo soy el que hago CLISIC a los 10 años, yo lo hago de 11 años y alguien saca el pecho y dice, no, yo lo hago de 12 años, pero es que el tema no es hacerlo o no hacerlo, que técnicamente pues uno puede obtener un resultado que pues no siempre va a ser tan bueno, sino es saber cuál es el mejor escenario, porque a veces uno hace estos procedimientos en edades después de los 8 o 9 años y son caderas que quedan rígidas con una limitación de la movilidad que uno dice, oiga, este paciente movía muy bien antes, ahora listo, tengo una cadera reducida en un muy buen escenario anatómico, pero ¿y la movilidad qué? ¿Y la calidad de vida qué? Y entonces viene la movilización articular y entonces ese paciente empieza a hacer cambios por artrosis temprana y empieza a deteriorarse esa cadera de manera muy temprana. Y este es un artículo que definitivamente nos hace el llamado de atención a todos, obviamente de Robert Sartre después de tantos años, de cómo la supervivencia de esos pacientes, por lo menos a 30 años, era del 99% de estas reconstrucciones de luxaciones de cadera. Pero ya después de los 40 bajaba al 86 y ya a los 45 años, 54%. Donde uno dice, bueno, después de 45 años, caramba, puede que sea el mejor escenario que se le puede ofrecer a ellos, pero ¿será que existe algo más? Y fíjense que los procedimientos dentro de esta población que él publica fueron hechos entre los 1.5 y 4.7 años. O sea, aquí no estamos hablando de estos que nosotros venimos haciendo de 6 años, de 7 años, donde decimos, uy, qué buen resultado, qué chévere, pero mire lo que viene pasando con el tiempo y que probablemente existe otra puerta que nosotros debemos revisar y que debemos consultar. Ahora, ¿cómo es el desenlace? Entonces, una vez los operamos, decimos, bueno, sí, es un buen desenlace clínico, es una radiografía muy linda, muy chévere, pero clínicamente el paciente tiene mucha rigidez y usted lo lleva 40, 50, 100 terapias y esta cadera no se mueve y son caderas rígidas, especialmente en estos pacientes que se operan ya muy grandes y realmente se vuelve un problema. La luxación obviamente de las caderas que no se tratan es como el escenario en el que quisiera que nos concentráramos. Tenemos en este auditorio profesionales con obviamente una gran experiencia y una amplia experiencia desde el punto de vista reconstructivo y como desde el punto de vista como ortopedistas infantiles, que por eso es un espacio muy chévere donde deberíamos revisar este tipo de cosas. De pronto nosotros como ortopedistas infantiles deberíamos decir, oiga, ¿será que sí debemos seguir haciendo estas cirugías reconstructivas tan grandes? ¿Será que nosotros deberíamos más bien esos pacientes de 6, 7 años no hacer nada y esperar y hacer otro tipo de reconstrucción más adelante después de que se produzca una mejor madurez esquelética? Son como cosas y dudas que dejo ahí sobre la mesa que de pronto cada uno puede ir evaluando a su interior, ¿ya? Esta, por ejemplo, que vemos en la imagen es una paciente que yo operé de la cadera derecha, tiene 10 años. Ella me llegó inicialmente con la derecha luxada, la izquierda la habían operado en otro lugar. Yo entré y le operé la cadera derecha, que después, aquí ya lleva esta paciente más o menos como unos 3, 4 meses de posoperatorio. Pero entonces dice uno, oiga, ¿este realmente es el resultado? Esta paciente en este momento moviliza la cadera el 40% de lo que tenía antes. Sí, es una cadera que está reducida, está anatómica, pero ¿será que realmente ese es el mejor resultado? ¿Será que de pronto si la hubiera dejado luxada y le hubiera hecho otra cosa después, sería el mejor escenario para ella? Duda por responder. Y ahora viene la cadera izquierda. ¿Qué hacer con esa cadera izquierda? O sea, está subluxada, es una coxa magna, ya hay una intervención previa, tratar de remodelar este acetábulo ya con 10 años no voy a tener un muy buen resultado. Tengo un trirradiado que prácticamente ya está cicatrizado y está cerrado y tiene 10 años. ¿Vamos a esperar un reemplazo a esta edad? Bueno, hay publicaciones y pues son respetables, pero digamos que la idea es de pronto pensar en alguna opción diferente y quizás alguna de las reconstrucciones que estamos mencionando o que iremos a mencionar pues es el mejor escenario para ella. De hecho, esto lo comenté en una de nuestras juntas
y entonces un par de compañeros dijeron, no, cirugía de colona, y entonces otros, no, hagamos un soporte pélvico. Entonces ahí entra, obviamente, ese limbo de cuál es el mejor escenario para esta paciente de 10 años que pues ya tiene una madurez bastante avanzada. Entonces, ¿cuáles son los retos? Los retos que nosotros estamos percibiendo en esta población, donde ya es una luxación inveterada, es un problema porque tiene un acortamiento de la extremidad, especialmente en los unilaterales. Digamos que los bilaterales tienen una hiperlordosis lumbar, que será el problema más complicado para ellos, pero pues el escenario no es tan adverso como en el unilateral. Hacer una deformidad en equino de manera compensatoria, son pacientes que pueden generar problemas de dolor en esta cadera, hacen una oblicuidad pélvica que los lleva a una deformidad en su columna por una escoliosis, con una cojera que es mixta tanto por el acortamiento como por la insuficiencia del mecanismo abductor. Y ahí es donde dice uno, bueno, y aquí entonces, ¿cómo vamos? ¿Qué hay que hacer? Los otros retos alrededor del paciente que hablamos hace un rato, su red de apoyo familiar, la parte social, cuál es la expectativa y la oportunidad que tiene ese paciente, porque pues hay que ir más allá, no solamente quedarnos en el escenario del consultorio, sino en qué va a hacer, quién va a ser ese paciente, cuál va a ser ese paciente en el futuro, cuál es su entorno y cuál es la oportunidad que tiene de desarrollo en su vida y cómo le va a impactar esto que yo le voy a hacer. Qué tan positivo o negativo va a ser esto. Y obviamente cuando tienen comorbilidades que pues la situación aún se vuelve más compleja. Este es otro paciente con una luxación de la cadera derecha que le hice una cirugía de Clesic del lado derecho. Desde el inicio se veía valga, en el procedimiento se veía valga. Yo decidí no varizar el extremo proximal porque veía que tenía más problemas por pinzamiento. Decidí que el mejor escenario era dejar la valga y misma situación. De hecho, al principio, una vez egresado como ortopedista infantil, estos pacientes los dejaba inmovilizados un montón de tiempo con clavo pelvitrocantérico, con una serie de situaciones porque le genera una cierta desconfianza en la estabilidad. Y lo que me enseñó el tiempo es que, oiga, más tiempo, más clavo, más cosas, lo que produce es más rigidez y es una cadera mucho más complicada y mucho más difícil de rehabilitar. Al punto que hoy en día este tipo de procedimientos que yo llego a hacer, a la tercera semana ya lo estoy sacando de las picas y le empiezo la rehabilitación porque veo que definitivamente el problema de la movilidad es una de las cosas más complicadas en estos pacientes. Entonces, bonita la radiografía, pero ¿cuál va a ser el escenario clínico para ese paciente? ¿Sí será que lo que estamos haciendo realmente es lo que debemos seguir haciendo? Las alternativas, entonces, ¿cuáles serían para estos pacientes? Oiga, me quedo con el escenario conservador, dejémoslo a ver qué pasa y si a usted le molesta, pues se hace. Hay adultos que siguen así, los vemos en la calle y nunca les hicieron nada y pues aprenden a convivir con todo este tipo de problemas y con todos estos retos que ya mencionamos en la diapositiva anterior. O resulta que sí lo operé, pero entonces ahora toca volver a operar porque se reluxó la cadera y de pronto el procedimiento no funcionó. O tengo que hacerle algo complementario porque no es suficiente la corrección o porque de todas maneras ahora se quedó pinzando la cadera porque vienen otros problemas adicionales a esto. O definitivamente considerar la posibilidad de una artroplastia, que eso ese es el escenario o la discusión que me gustaría generar dentro de todos, porque como les decía, para mí es más enriquecedor lo que todos vamos a compartir que ni lo que yo pueda de pronto presentarles acá. Por eso desde el principio les dije que yo solamente quiero traer dudas y problemas para que podamos discutirlas entre todos, que yo sé que esto va a ser mucho mejor. En la siguiente diapositiva, esto lo hice desde la perspectiva personal, lo hice de una manera un poco atrevida, que no quiero despertar suspicacias, sino más bien controversia entre todos lo que podamos aportar. Y es que los escenarios son, o no le hago nada a este paciente, o me espero y lo llevo a un reemplazo, o se hace una artroplastia de colona, que sabemos que tiene unos muy buenos desenlaces y las publicaciones en la cirugía de colona son muy buenas en el largo plazo, con poblaciones de pronto tal vez no tan grandes, sino alguno me corrige con respecto a las que hay con los otros estudios como el que nos presenta el doctor Robert Salter, o con el soporte pélvico, que también tiene
unos desenlaces muy buenos. Entonces yo me atreví a colocar esto como que, venga, esto es anatómico, pues en el reemplazo sí va a hacerlo, en el colona también se restituye la anatomía de alguna manera, el soporte pélvico no, pero pues obviamente funcionalmente va a ser mejor. La dismetría va a ser un poco más controlable para el soporte pélvico, pero pues obviamente en el reemplazo puede mejorarse, puede trabajarse la dismetría. En los reemplazos para este tipo de pacientes se hacen procedimientos de CLISI, pero con una prótesis, que esa es otra manera de resolverlo, o con la cirugía de columna, pues obviamente haciendo la resuperficialización de la articulación. El dolor, pues en los escenarios va a ser controlado porque al final eso es lo que queremos todos, dentro del margen o generalmente cuando el paciente ya llega es porque, oiga, mire, me duele, no me aguanto, hágame algo. Pero pues si uno se puede anticipar y hacer cosas mejores, pues eso es lo ideal. La actividad física, pues de alguna manera el reemplazo va a tener ciertas restricciones, mientras que con el colona y el soporte pélvico pues va a ser más variable y va a tener seguramente un poco más de libertad para ello. Las intervenciones adicionales, pues puse probable en soporte pélvico, aunque estoy un poco sesgado, pero yo sé que seguramente también la van a necesitar y hay algunos que hacer, hay algunos que incluso hay que reconvertirlos. Y respecto a la técnica no coloqué nada porque pues obviamente cada una tiene su técnica, cada una tiene su forma de realizarlo. Son procedimientos totalmente diferentes con un nivel de exigencia y un nivel de curva que se requiere para desarrollarlos cada uno de ellos. Al momento creo que he hablado con más o menos unos 15 minutos, 20 minutos, no quisiera hablar más. Me gustaría más que se abriera una discusión alrededor del tema, que como digo, va a ser más enriquecedor. Eh, no sé, doctor Severini, si tenemos preguntas o si alguien quiere hacer algún comentario. Hola, doctor. Estamos abiertos para la participación de todos. En el chat podemos participar con preguntas. Si no hay preguntas, pasamos a los panelistas. Aquí tenemos dos grandes ortopedistas que durante muchos años han enseñado tanto en la ortopedia reconstructiva como en la ortopedia pediátrica, que son el doctor Sergio Tejerina y el doctor Oscar Calderón, que también nos van a apoyar en el panel de preguntas y comentarios. A continuación, están abierto el chat. Pueden escribirnos también por la página de YouTube en los comentarios y podemos pasar a las preguntas. Doctor, respecto al soporte pélvico, yo creo que no solamente el decir o el decir a quiénes hacérselo, la pregunta que siempre nos surge es ¿a qué edad? Usted nos dio un esbozo de cuándo usted decidía esto, pero siempre tenemos la pregunta ¿a qué edad? O no solamente si a la edad de cuándo hacerlo, sino si fue nuestra mejor opción hacerlo tardío o hacerlo temprano. ¿Qué opina usted acerca de la comparación entre lo que usted lee, lo que usted ha vivido ahora que se enfrenta a los pacientes ya a una edad mucho mayor? De acuerdo. La edad definitivamente, pues es mejor hacerlo de manera tardía. Me preocuparía un soporte pélvico tardía, lo hablo desde el punto de vista de crecimiento y potencial de crecimiento, por el riesgo que hay de la recidiva de la deformidad en la rodilla. Porque obviamente si uno hace una corrección muy temprana, podría tener algunas dificultades, aunque uno la podría controlar con una epifisiodesis, ¿ya? Ahora, si usted me dice que en esta paciente, como les comentaba hace un rato, que tiene 10 años y la podría o lo consideraría realizar un soporte pélvico, pues de entrada le diría que en esta paciente sí. Pero si hablamos de hacerlo a edades de 6 años, ahí entramos en el limbo donde uno dice, no, espere, 6 años estaría como entre ese grupo en que uno podría, o sea, ahí sí que hay más dudas todavía. Esa es la que yo planteaba, de si realmente se justificaría empezar desde los 6 o uno debería dejar a estos pacientes desde los 7. Digamos que esa pregunta no creo que no tiene respuesta en cuanto al desenlace, especialmente en la alineación de la extremidad, hablo yo, porque si uno lo hace arriba, pues de todas maneras la cadera también tiene un potencial de remodelación. Entonces, digamos que usted podría dejarla muy bonito el soporte y se va a recibir muy rápido. Cuando nos enfrentamos a este tipo de discusiones en nuestros grupos académicos,
siempre tenemos la participación de diferentes ramas de nuestra linda especialidad de la ortopedia. Y aquellos que hacen prótesis siempre nos dicen, pero ¿para qué hacer un cambio en la angulación del eje mecánico del paciente a una edad de 16 años? ¿Por qué no intentar hacer una reconstrucción mediante un reemplazo articular temprano? Muchos abogan por él. ¿Qué opina usted respecto al desenlace funcional del soporte pélvico versus un reemplazo a temprana edad? Okay. Definitivamente para mí es ideal considerar el soporte pélvico que un reemplazo cuando hablamos temprana edad después de tener un cierre del cartílago triradiado específicamente. Digamos que el soporte pélvico uno lo hace con la expectativa de que nunca tenga que convertirse. Eso es algo que no, pues yo creo que el tiempo no ha dado la respuesta. Pero pues esa es la expectativa, ¿ya? Que sí toca llevarlos, que sí toca hacerle la reconversión. No sé, ahí sí me parecería interesante si tenemos en el panel a alguien que haga reemplazos articulares, me gustaría escuchar la perspectiva de ellos. A mí, yo he visto inclusive algunos trabajos y publicaciones con reemplazos hechos desde los 11 años, desde los 12 años en prótesis de cadera que pues uno dice, bueno, sí, los materiales han cambiado, la biomecánica ha cambiado, pero realmente esa es la solución. Ahora, póngale usted un reemplazo a un niño de 12 años que trabaja en una vereda o la población en la que pues, yo he aprendido a conocer donde me encuentro ahorita, que esto parece que para esto es otro mundo, mejor dicho. O sea, sentarse uno para mí, qué pena con mis demás colegas, pero sentarme en el escritorio en Bogotá, en mi hospital, cuarto nivel, a hacer las cosas y esperar que me lleguen, pues eso es muy chévere, pero créame que ahorita después de 18 años, donde yo salgo y empiezo a buscar en la zona las cosas, esto es otra historia. O sea, usted aquí encuentra otro tipo de pacientes y otro tipo de gente que está completamente abandonada, que no llega a tener este tipo de oportunidades. Y eso es una población que hay que trabajar. Sí, a Doctor veces Severini, doctor, bienvenido al eh, panel. gracias. Mira, quería primero que todo felicitar al doctor Rueda porque mire que usted, más allá de una charla magistral, nos sembró fue unas dudas con respecto a lo que hacemos, dudas con respecto a los resultados que hemos tenido y dudas con respecto al desenlace de estos pacientes. La cirugía del soporte pélvico para mí, no soy un buen consejero porque me gusta tanto y me es tan fascinante que de pronto hablo demasiado bien de ella. Y puede ocurrir de que de pronto haya personas que tengan mejores resultados con otras técnicas operatorias. Me encantó que dejó usted el cuadro abierto con respecto a la técnica porque cada quien se va acomodando con respecto a esto. Desde el punto de vista técnico, considero muy importante hacer una muy buena planificación, escogencia del paciente, como usted lo ha dicho, pero si bien tiene un atractivo el soporte pélvico en el sentido de que el soporte es capaz de aguantarlo todo, porque es que el soporte no requiere revisiones. Sin embargo, hay unas publicaciones de algunos profesores reconstructivos donde convierten un soporte pélvico a prótesis. Yo no lo he visto hacer todavía en Colombia, antes que nada. No tengo experiencia en esa parte porque no soy cirujano de reemplazo de articulares, pero lo que sí le puedo decir es que, por ejemplo, los pacientes que he hecho de soporte pélvico, al menos dolor de la cadera no tienen. Han mejorado marcadamente su alineamiento de la extremidad y la compensación de longitud que le da la osteogénesis por distracción, le da un toque de corrección que era lo que Ilizarov buscaba al final de la técnica operatoria, descrita ya antes por algunos profesores que describen esta osteotomía proximal. Entonces, a mí me parece una solución muy buena porque difícilmente, al menos en los que yo tengo hechos, no he tenido que hacer revisiones del soporte pélvico en lo que voy. Posiblemente más adelante
surgirá alguno que de pronto haya que mejorar la angulación proximal o de pronto no alcance el alineamiento exactamente que necesitaba o me quedó faltando longitud. Puede que ocurra esa parte. A mí me parece que el soporte inclusive hay que entenderlo como una filosofía porque usted puede tener soporte pélvico con conservación de la cabeza, sin conservación de la cabeza, o, soporte pélvico con fijación interna, con fijación externa, con alargamiento y sin alargamiento. Es decir, hay un abanico de posibilidades en esta lesión. Doctor Rueda, una pregunta. Al momento de la ejecución de la técnica de su parte, ¿qué prefiere o cuál es su método de fijación que normalmente utiliza? ¿Prefiere utilizar los fijadores lineales o prefiere utilizar un armado con un fijador circular? No, idealmente yo considero que es mejor hacerlo con fijadores lineales, definitivamente, inclusive por comodidad del paciente, aunque es más exigente, ¿no? Porque especialmente para poder obtener el componente en flexión es un poco más difícil con el fijador lineal. Ahora, hay otras combinaciones, ¿no? Porque hay unas donde uno podría hacerla con placa y un clavo endomedular, por ejemplo. O sea, hay diferentes diseños que uno podría trabajar. No solamente lo lleva a la fijación externa, sino que pues, hay otras opciones que se pueden trabajar, ¿no? Al momento de usted hacer el planeamiento preoperatorio, cuando nosotros nos íbamos a la técnica y intentando hacer un buen planeamiento de los cortes, se exigen o se piden radiografías haciendo las convencionales máximas ABD y máximas ADD para hacer las tomas. En estos pacientes con una luxación inveterada o con una displasia inveterada, estos máximos ADD van a estar más limitados de lo convencional. ¿Qué podemos hacer para evitar esos problemas en la toma de la radiografía del planeamiento preoperatorio? Fíjese que es increíble porque la limitación que ellos generalmente tienen son en ABD, pero en ADD, cuando usted lo lleva en ADD, va completo. O sea, la ADD en estos pacientes es ideal, que es una de las cosas que uno precisamente más aprovechan ellos, ¿ya? De pronto, como la cadera está más ascendida, a veces el corte es un poco más, de pronto es un poco más bajo. Pero digamos que en cuanto a la ABD, esa es la mayor ganancia para ellos. Y eso ayuda obviamente a corregir el tema de la oblicuidad pélvica y la movilidad en la abducción de ellos, que pues, esa es la ganancia que da el soporte. ¿Ya? Tenemos una pregunta en el panel. No sé si la quieres hacer directamente, Jaime, o la leo. El doctor Jaime Valiente, nuestro colega y amigo del grupo de Socora de Cartagena, nos pregunta, ¿cuál es la edad en niños para la realización del soporte pélvico? Esa es la pregunta que nos hace Jaime. Pues Jaime, mira, por lo menos dentro de lo que considero que es el mejor escenario, uno debería esperar que esté el cartílago trirrayado cerrado. Entonces aquí no hay forma de decir una edad porque si usted mira población femenina, población masculina, cambia. Entonces seguramente en una niña, como en este caso que le mostré, serán los 10 años, en sexo masculino puede llegar a ser los 13, 14 años. En el momento que usted tenga un cartílago trirradiado, que usted ya tiene esa madurez, sería el componente apropiado para hacerlo. ¿Usted considera que los pacientes, antes de someterlo a un soporte pélvico, debemos hacerle un intento de rehabilitación muscular previa a la cirugía, mejorar la parte funcional de los músculos, fortalecer el glúteo medio, hacer estiramiento de los isquiotibiales y también cómo enfrentamos nosotros a los pacientes? Porque muchas veces cuando hacemos el soporte puede que la deformidad en valgo del miembro en los periodos iniciales del transporte sea muy grotesca y para ellos hay que enfrentarlo a esto. ¿Cómo lo enfrenta usted o qué le recomienda a estos pacientes? Digamos que en estos pacientes, si hablamos de la luxación inveterada, el que no se ha tocado, el que nunca ha tenido ningún tipo de intervención, el fortalecimiento no sería algo relevante. Si ya son pacientes que han sido intervenidos, que ya estaríamos hablando de otra población o que ya tienen algo previo, sí lo requeriría y yo creo que hay que individualizar cada caso. Pero el paciente que ya es luxado inveterado, que ese es precisamente el que más me preocupa, que dice uno, oiga, yo lo estoy
tengo al paciente con una movilidad que uno dice está espectacular y usted lo lleva a un procedimiento donde le va a restringir el 60% de la movilidad. Y me dice, bien, pero de pronto el clínico no es el mejor, en cambio con el soporte usted va a poder mantener esa movilidad, ¿ya? No recuerdo cómo era la otra pregunta en cuanto al valgo. Sí, a veces cuando nosotros hacemos los corrección, por ejemplo, las dos pacientes que he tenido que no eran con patología de cadera de base, quedaron con un valgo de la extremidad que después con la corrección iba a ser una corrección progresiva. Y fue la primera sorpresa que se llevaron los pacientes porque como era mi primera vez, el familiar, doctor, pero la pierna está completamente torcida mirando hacia afuera. Y luego ya para la segunda etapa, sí, ya aprendí y le expliqué antes de que la deformidad puede presentarse como resultado de las osteotomías. Tenemos una pregunta aquí del doctor Ariel González. Doctor, el doctor Ariel González hace también ortopedia infantil y pertenece a los dos grupos, tanto de Socora como a ortopedia infantil de la Scott. La pregunta de él es, ¿qué experiencia tienes en soporte pélvico en pacientes luxados con PC espástica? Bueno, esa es otra población completamente diferente. En PC espástica, digamos que de hecho el solo uso de los fijadores normalmente no está indicado. El tener un fijador externo en un paciente con PC dispara obviamente la espasticidad, va a complicar más la rehabilitación, aumentan los riesgos de fracturas. Pues digamos que en PC espástica usualmente hay otras herramientas donde generalmente uno o hace la reconstrucción de la articulación, que es lo recomendado en ellos, o si no funciona o tiene que buscar otra alternativa, pues ya uno busca hacer procedimientos como el de casa, donde hace ya una artroplastia de resección, pero pues hay que tener presente que ese paciente va a tener muchas dificultades si usted pretende colocarlo en bipedestación o caminar. Pero digamos que es un escenario completamente diferente y para mí no es como el escenario o el mejor escenario para considerar hacer un soporte pélvico. No sé si alguien del auditorio lo ha hecho y quiera comentar alguna experiencia. Bueno, la imagen que tenemos en el póster de invitación es una imagen propia. Es un paciente, aunque no era de una secuela de una luxación de cadera, fue un paciente a quien muy temprana edad le hicieron una osteotomía de fémur proximal por una PC y ese paciente sufrió una infección muy severa, una infección, una compromiso proximal del fémur y decidimos con el maestro Luis Fernando Mena realizarle un soporte pélvico en el cual hicimos la restitución de la longitud y le dimos un buen funcionamiento a ese miembro. Y el paciente tenía de antecedente una PC. Me colaboran, por favor, vamos a darle la palabra y la voz al doctor Andrés Echeverri, que quiere hacer una participación, quiere hablar. Doctor Andrés, bienvenido al panel. Muchas gracias por participar. No, gracias, no, yo no había pedido hablar, si hay un error aquí de pronto mío. Gracias. No, yo estoy aprendiendo. Gracias, gracias por participar. Gracias por a ustedes. Hacer parte del panel. ¿Tenemos alguna pregunta de parte del panel? ¿De preguntas? Doctor Oscar, doctor Sergio, que está levantando la mano, podemos darle la palabra. Adelante, Sergio. Gracias. ¿Sí me escuchan? Fuerte y claro, profesor. Gracias. Luis Eduardo, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo está, doctor Tejerina? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, señor, muchas gracias. Este tema de la osteotomía de soporte pélvico es un tema bastante complejo, bastante controvertido. Hay artículos que incluso dicen que está indicado únicamente cuando no se puede hacer una artrodesis o una artroplastia. Hasta ese punto vienen las dualidades en los conceptos y en la técnica, o sea, las indicaciones. Lo más importante, más que la técnica quirúrgica, es saber indicar el paciente y saber qué paciente es el paciente más indicado. Operar es una parte técnica que vamos aprendiendo y vamos cogiendo con el tiempo.
pero lo primordial y lo más importante es indicar y saber cuál es el paciente indicado para hacer el procedimiento y para realizar y que tenga esa cirugía que estamos planeando, que estamos planificando, tenga una sobrevida a largo plazo. La mayoría de nuestros pacientes, por esa inestabilidad que tienen, en este caso de pacientes, qué es lo que frecuentemente se quejan? Se quejan de dolor y de su dismetría del miembro. Eso es lo que básicamente es la queja y la queja del paciente, y dependiendo de la edad de los mismos, de los padres, buscando una mejoría. Entonces, ¿qué es lo que buscamos y qué es lo que pensamos cuando abordamos este tipo de pacientes? ¿Qué es lo que tenemos que corregir y a dónde va nuestra conducta para lograr mejorar ese dolor, esa dismetría, mejorarle la marcha, mejorarle en algo o mantener los arcos de movilidad que tiene el paciente, ecualizarlo y estabilizarlo? Pues simplemente debemos corregir esa estabilidad. ¿Y cómo la corregimos? La estabilidad la corregimos con una osteotomía de soporte pélvico que tiene 2 o 3 componentes dependiendo del tipo de paciente, que es la osteotomía en valgo y en extensión para corregir las contracturas que tiene en flexión, y en algunos pacientes hay algún tipo de deformidad rotacional que toca evaluar y tener en cuenta para posiblemente hacer una derrotación o a ese nivel o en la segunda osteotomía distal, que es un poco más fácil de hacer si uno hace la derrotación abajo después de que uno hace la evaluación. Y para que para que no sucedan cuando hacemos esa corrección, estamos creando, entre comillas, una deformidad que debemos corregir a nivel distal para mantener nuestra angulación a nivel a nivel distal de 87 grados, y entonces determinamos cuál es el ángulo de deformidad si lo presenta el paciente para hacer la corrección de nuestra segunda osteotomía distal y hacer una ecualización de la dismetría, pero sin sobrecorregir esa ecualización, porque esos pacientes que se alargan y se sobrealargan van a tener un pronóstico más desfavorable por ese aumento por ese sobrealargamiento. Y siempre debemos recordar que cuando hacemos la osteotomía proximal, a la osteotomía en valgos, cuando uno determina el ángulo de corrección, siempre debe hacer una sobrecorrección sobre ese ángulo para tener una mejor funcionalidad y una mejor estabilización del miembro. Pero lo más importante es mantener al final de la cirugía, que es lo que buscamos, mantener nuestro eje mecánico, ecualizar el miembro y corregir la estabilidad. Con eso mejoramos la marcha, mejoramos la dismetría y sobre todo la principal queja del paciente, el dolor. Doctor Tejerina, yo quería aprovechar que usted tiene una amplia experiencia en estos dos escenarios. ¿Usted cómo ve el desenlace? Porque es que créame que ya después de que lleva uno bastantes años haciendo este tipo de reconstrucciones en niños, créame que uno se pregunta, ¿realmente hay que llevar a estos niños de 6, 7 años a cirugías reconstructivas de Clísic sabiendo que no va a llegar a los 20 y ya están en reemplazos articulares? ¿O uno debería esperar a estos pacientes que tengan su cierre de trirrayado a los 10, 11 años y hacer un soporte pélvico a los 10, 11 años y le resuelve el problema, que seguramente va a tener un desenlace pues diferente, pero en un quizás mejor escenario hacia el futuro? No sé usted qué perspectiva tiene de esto, si está muy... O sea, yo considero que primero, para el soporte pélvico en los pacientes más jóvenes, los pacientes menores a 12 años que tienen un
alto potencial de remodelación, debemos al máximo evitar el soporte pélvico por ese potencial de remodelación que tienen. Hacerles un procedimiento quirúrgico que muchas veces no tiene una sobrevida para un paciente que tiene una sobrevida muy alta, porque son pacientes jóvenes que están en una etapa de crecimiento, que se pueden beneficiar más adelante con una cirugía que tiene una prolongación de vida un poco mayor, con una respuesta mucho mejor. Yo esperaría un poco para intentar hacerles un procedimiento que sea, entre comillas, un poco más definitivo que una cirugía que puede ser en el tiempo, por la edad del paciente, no tan definitiva. Gracias, doctor Tejerina. Gracias. Invitamos al panel al doctor Bernardo Cobo, nuestro expresidente, quiere darnos su aporte. Bernardo, adelante. Muchas gracias, doctor Severini, y felicitaciones al doctor Rueda por este análisis que nos hizo de esta patología tan compleja. Y felicitaciones también a todos por reanudar todos estos webinares que nos hacían tanta falta. Yo quiero dar un poquito de leña al fuego en consideración con la ejecución de la osteotomía de soporte pélvico en los pacientes muy pequeños. Yo he tenido un par de pacientes en que he tenido que hacerlo a los 6 años o algo así. Obviamente he explicado a los padres que hay que repetirlo porque me parece que esperar desde los 6 hasta los 12 años o más, porque no estamos hablando solo del cartílago trigerminado, sino más que todo de la remodelación del fémur, de la remodelación de los huesos largos, más que el cartílago trigerminado. Esperar desde los 6 a esa edad en un paciente, y estos dos pacientes que tuve no fueron de luxación inveterada de la cadera, fueron de una necrosis vascular, que es otra patología, pero que también se comporta similar. Y esos pacientes pues vivieron desde esos, ellos consolidan muy rápido, a diferencia de los pacientes de más edad, y ellos tienen una vida bastante buena hasta los 12 o 13 o 14 años, que uno puede pues restablecer el valgo y ecualizar, pero tienen un rango de 6 años de vida en que están bastante bien, mucho mejor que con aquella claudicación, aquella limitación e incluso ese dolor que les da esa patología. Entonces yo creo que hay que mirar un poco caso a caso cuando uno va a indicar a esos pacientes, decirles que no o que sí a esa temprana edad. La otra cosa que quería recordar un poco, y es porque siempre salen los paneles de discusión, es qué hacemos con la cabeza femoral, porque muchas veces nosotros valguizamos el paciente, y cuando valguizamos el fémur proximal, la cabeza aún queda subluxada, y vemos eso y tenemos el temor de que vaya a ocurrir una especie de impingement o un dolor en el acetábulo al movimiento. En realidad esto no ocurre, no es absolutamente necesario resecar la cabeza del fémur, porque la transferencia de carga se da prácticamente en un 90% hacia el soporte isquiático, el soporte obturatorio, el que el paciente requiera. Entonces, en estos casos, pues no necesitamos resecarlo. Yo no tengo una gran casuística, pero tampoco recuerdo que haya tenido dolor en los pacientes por la persistencia de la cabeza del fémur a nivel del acetábulo, mismo con su luxación. Y por último, quiero recordar un artículo escrito por los rusos, en los cuales tienen más de 130 pacientes, no recuerdo exactamente la cantidad de pacientes, pero sí tenían un seguimiento de más de 40 años, en los cuales el índice de conversión a prótesis era mínimo, era menos del 2%. Entonces, en realidad es una cirugía duradera. Y diferente a las cirugías en temprana edad, que son las cirugías de reemplazos articulares. En realidad, el miedo que tienen los protecistas muchas veces es cómo hago una cirugía tan compleja en un fémur que tiene una deformidad tal. Bueno, hay varios artículos que se han publicado y los protecistas muy experimentados. Tenemos aquí en el panel al doctor Andrés Echeverri, que puede dar testimonio, puede hacer una
una cirugía de este tipo. Entonces, eso era lo que le quería decir y estoy muy complacido de escucharlos. Muchas gracias, doctor Rueda. Muchas gracias, doctor Severini y doctor Fausto. Feliz noche a todos. Gracias, Bernardo. Gracias, Yo doctor quería Pau. hacer una pregunta combinada a los tres, a Sergio, al doctor Rueda y a ti, Bernardo. ¿Qué técnicas empleas por lo general para tratar de acortar el tiempo o de rehabilitación del paciente o tratar de acortar el tiempo que el paciente va a durar con el fijador externo? ¿Combinas placa con fijador para, ya que consolidan rápidamente, colocar una placa en la osteotomía y hacer el alargamiento con el fijador para acortar el tiempo que va a durar con este fijador? ¿O tienes alguna otra técnica que utilices para que sea un periodo un poco más amable con el paciente, el tiempo que va a durar con el fijador, para acortar estos tiempos? Si quieres, yo puedo empezar. Normalmente yo no Adelante, hago Sergio. reconversiones. Yo no hago reconversiones. Normalmente el periodo, pues el periodo de mantener el fijador del periodo de consolidación máximo son de unos 8 meses máximo. Entonces, normalmente no se hace reconversión. Si uno quiere, como Luis Eduardo lo dijo, pues también hay otras formas de hacerlo. Podemos hacer una osteotomía con una fijación interna con una placa y hacer el alargamiento y la corrección de la deformidad distal eh, con un clavo telescopado, con un clavo de alargamiento y es otro tipo de técnica, otro tipo de metodología, pero que busca la misma finalidad, que es la estabilidad de esa cadera, disminuir el dolor y la dismetría de ese miembro y tener un miembro funcional a futuro. Gracias, Pero si Sergio. lo utilizo un fijador externo, lo mantengo hasta el final del tratamiento. Yo personalmente, si le hago conversión, tan pronto llego a la ecualización del miembro, le hago conversión y eso me disminuye en varios meses la tolerancia al fijador externo. Lo he hecho en todos mis pacientes. No he hecho, pero lo he considerado porque hay algunos reportes que se hace así hoy en día por varios autores, y es hacerle la osteotomía proximal y fijación interna inmediata de la osteotomía proximal y proceder después a la fijación, a la elongación distal con el fijador externo. Esto no lo he hecho, pero es tentador y consideraré en los próximos casos. Hasta el momento siempre lo he hecho con alargamiento y cuando llega al fin de la ecualización lo paso a placa. No he tenido, pues, en mi corta experiencia, ningún tipo de infección asociada a este tipo de procedimiento. A eso iba. Estuve viendo unas imágenes con unos artículos que nos mostraba que ya que hicimos la osteotomía proximal, fijarla directamente y solamente dejar el fijador riel para hacer un alargamiento y acortamos el tiempo que el paciente iba a estar con esto y la posible reversión. Bernardo, y cuando haces la reversión, ¿con qué material fijas esta placa? ¿Haces moldeamiento de una placa de reconstrucción de 3.5 o No, utilizas? utilizo de 4.5 recta, de 4.5 estrecha o ancha. Y lo fijo ya sea anteriormente, por vía anterior, en el proximal, puenteando, digamos, esa punta del valgo y otra placa para vía distal. No hago una sola placa inmensa para las dos, Doble placa, porque queda muy difícil. 2 placas. Sí, dos placas, una proximal y otra distal. Acá tenemos una pregunta de nuestro amigo el doctor Gustavo Calvache. Una pregunta nos dice, ¿la osteotomía de soporte pélvico se considera una cirugía de rescate cuando no existe una opción diferente o cuando una reconstrucción anatómica o reemplazo articular no está indicada? ¿Aún este precepto se mantiene? ¿Se está optando por una cirugía de este tipo en una anatomía que se preserva o no? ¿Qué opinan ustedes de esto? No, yo creo que esto ha cambiado. O sea, esto se maneja diferente. Es decir, lo que se ha visto y lo que se ve en las publicaciones es que esto dura y va tan bien en el largo plazo que
puede que generalmente le atemoriza a uno como ortopedista para cambiar la anatomía, pero el resultado funcional es muy bueno, es muy alentador. Yo estoy de Bien, acuerdo con el doctor Rueda. Yo creo que no se debe considerar una osteotomía de rescate. Creo que hoy en día debe considerarse como una opción de tratamiento para un problema muy difícil. Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo no considero que sea una cirugía de salvamento, sino es una cirugía de reconstrucción. Yo creo que esa es la tendencia, justamente de que se va abriendo el abanico de posibilidades a la osteotomía de soporte pélvico. Ya deja de ser el ámbito del salvamento cuando se está convirtiendo en una muy buena opción, sobre todo que uno ve que retirando la cabeza, si no se puede conservar, porque de todas maneras hay una táctica en la cual se podría conservar parte de ella, le da mucha posibilidad a los pacientes. Inclusive hay unas publicaciones tentadoras, como dice el doctor Bernardo Cobo, que aprovecho los saludos y le doy un abrazo muy fraterno desde acá, desde Cali, que el paciente se le hace una osteotomía en la parte proximal con una placa corta, ancha de 4.5 y la osteotomía, a diferencia de lo que propuso Bowen con el fijador monolateral, la hacemos un poco más baja y coloca un clavo endomedular que puede ser un clavo precise si necesito alargar o incluso puede ser un clavo de fijación interna si no necesito alargar, lo cual es muy bueno desde el punto de vista que conservamos la filosofía del soporte pélvico, pero aprovechando las características y facilidades de la fijación interna. muchas gracias, Fausto. Vamos a invitar a participar al doctor El doctor Galván. Quiere participar. Sí, ya lo estamos invitando a participar. Doctor Galván, bienvenido, buenas noches, gracias por participar. Adelante. Aló, ¿me oyen? Fuerte y Señor. claro, profesor. Bueno, buenas noches, Lo muchísimas oímos y los alegramos de escucharle. gracias, Fausto. Bueno, excelente charla, los felicito. Bueno, mira, quería hablar sobre los pacientes jóvenes. Totalmente de acuerdo con que esta cirugía se puede hacer Se en nos fue pacientes el jóvenes. audio, doctor Galván. ¿Se fue el audio? Ah, No, ya. señor, lo escuchamos perfecto. Sí, ok. Entonces, los pacientes jóvenes que tienes una secuela de artritis séptica que le desaparece la cabeza y tiene 5 o 6 años, el soporte pélvico es una excelente solución. Si bien sabemos que se puede devolver, se devuelve y sigue funcionando tan bien como antes. Posiblemente haya que hacerle un retoque más adelante que me ha tocado, pero muchos ni siquiera lo piden y el soporte pélvico funciona. No estoy de acuerdo en que tengamos que esperar cuando tienes un paciente con unas cojeras muy grandes y una discrepancia de 8 centímetros, un niñito que mide 1,5 metros o menos, 1,30 metros, cuando una discrepancia entonces se hace tan complicada. Eso por un lado. Entonces, ojalá pudiésemos, si la discrepancia es 2 o 3 centímetros, podemos esperar a que se cierre el cartílago irradiado, pues muy bien. Con respecto al tiempo, nosotros presentamos un trabajo donde proponemos lo que nosotros llamamos paso a placa, una técnica que le aprendí a León Mora y la estoy haciendo en niños y en adolescentes, el cual con una sola placa se puede colocar la placa y sustituye al tutor una vez que ha terminado el alargamiento. Es decir, nosotros presentamos un trabajo y lo mandamos al JPO-B. Por cierto, hoy me llegó un correo del JPO, del Journal Pediatric Orthopedic B. Creo que ojalá se detenga el trabajo, pero ahí va en las vías, donde nosotros proponemos, hacemos la modificación es simplemente el paso a placa y cómo se hace, cuánto tiempo, y el promedio de los pacientes tuvo el tutor externo por 4 meses, es decir, que tuvimos pacientes con el tutor externo por 3 meses, por 5 y por 6 meses. Y los que estaban
en 6 meses era por los problemas que tenemos porque nos aprobaran el segundo tiempo quirúrgico por el EPS, pero realmente si no tuviésemos esos problemas, los pacientes, el promedio hubiese sido de 3 meses o cercano a los 4. Entonces, esa técnica está disponible, el que la quiera, el trabajo está hecho, se lo podemos mandar. En cuanto a la duración del soporte pélvico, el primer soporte pélvico que yo hice en un niño de 7 años, lo hice en el año 1999. Se llama Miguel Ángel Troconis, amigo mío. El paciente, por cierto, ahorita vive en Bogotá, después que estuvo en Portugal. Está bien. Tengo pacientes que se les hizo soporte pélvico cuando se hacía con yeso, con PIN-CAS, que no los hice yo, sino hicieron mis profesores. Y también hay uno de esos pacientes que sigo y tiene 50 años de seguimiento. O sea, los soportes pélvicos son una operación definitiva. Quizás duren mucho más. De hecho, dura más que una prótesis. También yo tuve la oportunidad toda mi vida, hasta hace unos 10 años, hacía reconstrucción de adultos y de niños, hasta que decidí quedarme con lo que más me gusta, que son los pacientes jóvenes. Entonces, hice prótesis y coloqué prótesis en jóvenes. Observé a mis colegas colocar prótesis en jóvenes cuando hubo esa fiebre por allá en el año 95. Y un paciente de una prótesis que se la coloca a los 18 años no pasa de 10 años y eso lo acompaña en la literatura. Entonces un soporte pélvico le va a durar más que eso. O sea, que no tengan miedo en hacer un soporte pélvico porque va a durar poquito, porque es una cirugía definitiva. Bueno, eso es lo que quería aportar. Muchísimas gracias, doctor Galván. Por acá, por el interno, tenemos varios colegas de fuera del país. Tenemos 2 colegas de Argentina, tenemos un colega de República Dominicana y tenemos un colega de Perú. El doctor Alfredo Araujo Cano nos hace una pregunta. ¿Es posible que los casos de displasia pensar en soporte pélvico a cualquier edad como primera opción en lugar de otro tipo de cirugía? Cualquiera de los panelistas nos puede ayudar con el doctor Araujo. Yo creo que mientras uno tenga potencial de remodelación, no debería hacerlo. Hablo de pacientes hasta los 5 o 6 años con las publicaciones que ya hay. Mi planteamiento que traigo esta noche es ese. Oiga, después de los 6 años, seguramente no deberíamos buscar medidas heroicas de reconstruirlo, sino más bien considerar la posibilidad de hacer un soporte pélvico, pero pues como les digo, es un planteamiento que simplemente me surge producto de lo que he visto a través del tiempo. No sé, me gustaría escuchar al doctor Galván qué opina de eso, ya que usted tiene tanta experiencia, doctor Galván, porque sí pensaría que nosotros deberíamos dejar de hacer eso, o sea, como poner un límite. Mire, llegamos a los 5 o 6 años, que es lo que está publicado, que da buenos resultados en una cirugía reconstructiva de Clísic, listo, paso los 6, empieza a darle la vuelta al chip y busquemos otras opciones. Y no hacerle un Clísic que va a terminar en un reemplazo a los 16 años. Yo sé que lo que estoy diciendo puede sonar a herejía, pero yo creo que hay que darle la vuelta al disco. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, y lo bueno es que aquí en Medellín, en mi grupo de trabajo, estamos de acuerdo, inclusive los más puristas en cadera, ya cuando llega un paciente a los 6 años. Mi límite, en mi experiencia, son los 6 años para arriba. Yo el soporte más pequeño que he hecho ha sido a los 6. Tengo varios, de 7, de 8, pero son pacientes que estaban muy, muy limitados, incluso con dolor, porque tenían la ABD limitada. Entonces, si esos están limitados y tienen dolor, yo no tengo ningún problema de hacer un soporte pélvico donde ellos van a empezar a caminar sin dolor y les damos una oportunidad a esos pacientes. Y la proposición que estás haciendo me parece totalmente loable. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos dado hoy, doctor Calderón, bienvenido al panel. Gracias, buenas noches. Es que estoy por aquí en el aeropuerto de Barranquilla, estaba haciendo mi check-in y todo para ir a Bogotá. Yo quiero hacer un par de comentarios, felicitar al doctor Rueda con la gran experiencia que tienen en este procedimiento y los comentarios que él hizo en cuanto a la escogencia y lo complejo que es una cadera inveterada. Lo importante que es hacer la escogencia del paciente para esta cirugía.
que puede parecer compleja, pero que no lo es tanto. Personalmente considero que el paciente debe operarse hacia los 12 años de edad cuando uno esté seguro que no va a perder las bondades de esta cirugía. Quienes no conocen o no han hecho un soporte pélvico realmente no lo consideran ni siquiera como una cirugía viable. Uno le habla a un cirujano de reemplazo de articulares y nunca han oído eso, no les interesa oír hablar de esto. Pero cuando usted empieza a hacerlo y ve cómo corrige la cojera, el acortamiento, el dolor, y vuelve el paciente a tener una vida que no tiene o que nunca tuvo, en este momento se da uno cuenta que realmente es una cirugía para considerar y que tiene mucho futuro. Creo que esta cirugía tiene mucho futuro para todos estos pacientes. Estoy terminando la cirugía siempre colocando una placa larga, no como ustedes consideraban 2 placas. Colocar una larga, uno la planea en el computador a tantos centímetros y la predobla y nos va bastante bien. Muchas gracias, eso era lo que quería comentar. Profesor Oscar, muchas gracias por su participación. Que tengan muy buen vuelo. Muchas gracias a todos los panelistas por participar. Doctor Andrés Echeverri, doctor Sergio Tejerina, Fausto de Granados, doctor Calderón, doctor Galván, gracias por participar. Sobre todo a nuestro querido expositor del día de hoy, el doctor Rueda. Han surgido muchas preguntas y nos han dado la oportunidad para que tengamos otros conceptos acerca de qué hacer en estos pacientes. Y si es o no una cirugía de salvamento, creo que es una oportunidad quirúrgica para un paciente y brindarle la oportunidad de que tenga marcha sin dolor y una marcha que mejore su calidad de vida. Gracias a todos los participantes que nos escriben desde Perú, desde Argentina, de República Dominicana. Gracias a todos los colegas que se conectaron el día de hoy. Y quiero dar las gracias en especial a Socora por permitirnos unir con un tema que no es tan frecuentemente utilizado por todos, pero que sí está para que nosotros lo utilicemos en el tratamiento de nuestros pacientes. Doctor Rueda, muchas gracias. Creo que podemos dar por finalizado el día de hoy nuestra... Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, y muchas gracias a todos. Un abrazo fraterno extendido a todos nuestros amigos en Colombia y en otros países que se unieron también. Una feliz noche para todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la invitación del capítulo, mi primera participación con ustedes. Es un placer para mí traer obviamente esta controversia. Digamos que nos queda un lado pendiente, una arista pendiente, y es la discusión de Colonna, que también toca ponerla en el medio, que es otra variable más, y seguiremos dando la lucha obviamente por estos pacientes y por nuestros pequeños motivos de la carrera para los que somos ortopedistas infantiles, que queremos sacarlos adelante y que al final llegan siendo adultos y les llegan a manos de ustedes. De verdad que muchas gracias por estar acá todos. Muy amable. Gracias, doctor Rueda. Los invitamos a seguir participando en los webinars de Socora. Ya tenemos unos muy buenos temas para los siguientes meses. Para el mes de septiembre ya tenemos temas variados, no solamente los que tratamos por lo general en los congresos. Son temas que le llamen la atención al público en general, gracias a los residentes que también se presentaron. Y estén atentos a las invitaciones vía email. Únanse a nuestra página de Instagram de Socora y quedamos atentos para próximos. Fausto, felicitaciones por tu primer webinar como presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin su apoyo hubiera sido imposible. Mil gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche.